A lo largo de la historia, fortunas incalculables han desaparecido sin dejar rastro. Desde barcos hundidos con toneladas de oro hasta tesoros ocultos en islas remotas. Hoy, en Dato Maestro, te revelamos los 7 tesoros perdidos más grandes que el mundo aún busca desesperadamente. ¿Estás listo para encontrarlos? Bienvenidos a Dato Maestro, el canal donde exploramos los misterios más grandes de la historia. Prepárate, porque estos son los 7 tesoros que el mar aún esconde. Comenzamos con él. Número 1. El Botín de Lima. Corre el año 1820 y el aire en Lima, Perú, se siente pesado. El general José de San Martín avanza con su ejército libertador y el virrey español, desesperado por no entregar las incalculables riquezas de la corona, toma una decisión que cambiaría la historia para siempre. Ordena trasladar todo el tesoro de la catedral y de las familias más nobles al puerto del Callao. Estamos hablando de una fortuna que hoy superaría los $200 millones. Estatuas de la Virgen María de tamaño real en oro macizo, 1.500 diamantes, cientos de lingotes de plata y cofres repletos de joyas que deslumbrarían a cualquiera. El virrey confía este cargamento al capitán británico William Thompson, al mando del navío Mary Dear. El plan era simple: navegar hacia México y esperar a que la situación se calmara. Pero la codicia es un veneno lento. Apenas perdieron de vista la costa, Thompson y su tripulación asesinaron a los guardias españoles y arrojaron sus cuerpos al mar. Se convirtieron en piratas de la noche a la mañana. Perseguidos por la Armada Española, huyeron hacia la remota isla del Coco, en Costa Rica. Allí, entre la densa selva y las cuevas volcánicas, enterraron el inmenso botín. Thompson fue capturado poco después, pero nunca reveló el lugar exacto. Murió años más tarde llevándose el secreto a la tumba. Hoy, más de 200 años después, cientos de expediciones han fallado en su búsqueda. ¿Estará el oro esperando aún bajo las raíces de la isla? ¿O alguien lo encontró ya en secreto? Número 2. El Galeón San José, el santo grial de los naufragios. Hablamos ahora del que es considerado el tesoro más grande jamás hundido en el océano, el Galeón San José. En junio de 1708, esta imponente nave de la Armada Española cargaba en sus bodegas la riqueza de todo un continente. Se estima que llevaba 11 millones de monedas de oro, toneladas de plata y esmeraldas preciosas extraídas de las minas del Perú y Colombia. Su valor actual es de vértigo, $20.000 millones. Pero el destino le tenía preparada una emboscada. Frente a las costas de Cartagena de Indias, una flota británica interceptó al San José. Tras una batalla feroz bajo el fuego de los cañones, una explosión interna mandó al gigante al fondo del mar en cuestión de minutos. Se llevó consigo a casi 600 personas y una fortuna que hoy es objeto de disputas legales entre naciones. En 2015, el gobierno colombiano anunció su hallazgo, pero el oro sigue allí, a 600 metros de profundidad, custodiado por el silencio del Caribe. ¿Lograremos algún día ver esas monedas brillar de nuevo bajo el sol? Número 3. El oro de la Confederación. Viajamos ahora a los Estados Unidos, al final de la Guerra Civil en 1865. Mientras el ejército de la Unión cerraba el cerco sobre Richmond, el presidente confederado Jefferson Davis huyó hacia el sur con un cargamento secreto. Se dice que varios vagones de tren y carruajes iban repletos de lingotes de oro y monedas de plata destinados a financiar la resistencia. Sin embargo, cuando Davis fue capturado en Georgia, el oro había desaparecido por completo. Las leyendas cuentan que fue enterrado en algún lugar del bosque, o quizás confiado a una sociedad secreta conocida como los Caballeros del Círculo Dorado, para ser usado en un futuro alzamiento. Millones de dólares en oro desaparecieron de la faz de la tierra. A día de hoy, cazadores de tesoros siguen recorriendo las rutas de escape de Davis con detectores de metales, esperando encontrar el brillo que financió una guerra perdida. Número 4. El tesoro de la noche triste, Moctezuma. En el corazón de México reside una de las historias más dolorosas y fascinantes de la conquista. En junio de 1520, Hernán Cortés y sus hombres intentaban escapar de Tenochtitlán
bajo el amparo de la oscuridad. Iban cargados con el inmenso tesoro de Moctezuma, discos de oro, joyas de jade y piezas de orfebrería únicas. Pero los guerreros aztecas los descubrieron. En la batalla que siguió, conocida como la Noche Triste, cientos de españoles murieron ahogados en los canales de la ciudad porque el peso del oro que llevaban en sus bolsillos y armaduras los hundió. Gran parte de esa fortuna terminó en el fondo del lago de Texcoco. Aunque Cortés regresó un año después para conquistar la ciudad, el grueso del oro nunca fue recuperado del todo. Se cree que los aztecas lo escondieron en algún lugar del valle para evitar que cayera en manos españolas. ¿Estará el tesoro de los últimos emperadores enterrado bajo los cimientos de la actual Ciudad de México? Número 5. La Cámara de Ámbar. El tesoro de los nazis. Considerada la octava maravilla del mundo, la Cámara de Ámbar era una habitación entera, recubierta de paneles de ámbar auténtico, hojas de oro y espejos preciosos en el Palacio de Catalina en Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados nazis la desmontaron pieza por pieza y se la llevaron a Alemania. Fue vista por última vez en el castillo de Königsberg, pero cuando los aliados bombardearon la ciudad en 1945, la cámara desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue destruida por el fuego, otros aseguran que fue cargada en un tren o en un submarino hacia un búnker secreto en las montañas. Su valor es incalculable, no solo por el oro, sino por su arte único. Hasta hoy, la búsqueda de la Cámara de Ámbar sigue siendo el misterio más grande del arte perdido en la historia moderna. Número 6. El botín del Capitán Kidd. William Kidd no empezó como pirata, sino como un cazador de piratas contratado por la corona inglesa. Sin embargo, la línea entre la ley y el crimen era muy delgada en el siglo XVII. Tras capturar un barco cargado de telas preciosas y oro en el Océano Índico, Kidd se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Antes de ser arrestado en Nueva York, se dice que navegó hacia la isla Gardiners y otros puntos de la costa este para enterrar su inmenso botín. Kidd esperaba usar la ubicación del tesoro como moneda de cambio para salvar su cuello de la horca, pero sus negociaciones fallaron y fue ejecutado. Solo una pequeña parte fue recuperada. El resto de su fortuna, valorada en millones, sigue oculta según los mapas y diarios de la época. ¿Será que el fantasma del Capitán Kidd aún custodia sus riquezas en alguna cala olvidada? Número 7. Flor de la Mar. Terminamos nuestro recorrido con una tragedia en las aguas de Malaca. El Flor de la Mar era una enorme fragata portuguesa que, en 1511, zarpó cargada con el botín de guerra más espectacular que se haya visto, el tesoro del sultán de Malaca, que incluía tributos del rey de Siam. Iba cargada con 60 toneladas de oro y cofres llenos de diamantes del tamaño de un puño. Sin embargo, una tormenta violenta partió el barco en dos frente a las costas de Sumatra. Debido a su peso masivo, el barco se hundió instantáneamente en una zona de arenas movedizas y corrientes peligrosas. A pesar de ser uno de los naufragios más famosos del mundo, nadie ha podido extraer el tesoro debido a la visibilidad nula y al peligro del fondo marino. 60 toneladas de oro esperan en el fondo del estrecho de Malaca a quien sea lo suficientemente valiente para reclamarlas. 7 fortunas incalculables que el mundo aún se niega a olvidar. ¿Cuál de ellos crees que será el primero en ser descubierto? Si te apasionan los grandes misterios y los datos que pocos conocen, ayúdanos a seguir creciendo. Dale me gusta a este video, suscríbete en YouTube y síguenos en nuestra página de Facebook para no perderte ninguna de nuestras expediciones digitales. Activa las notificaciones y comparte este contenido con todas las personas que conozcas. Nunca se sabe quién podría tener la pista del próximo gran hallazgo. Cuéntanos en los comentarios. Si hoy tuvieras un mapa en tus manos, ¿a qué rincón del mundo irías a buscar? Gracias por ser parte de Dato Maestro. Recuerda, el próximo gran secreto podría estar justo debajo de tus pies. Nos vemos en el próximo video. Pero cuidado, la historia de estos tesoros tiene un lado oscuro. En la segunda parte, descubriremos las maldiciones y desapariciones de quienes intentaron encontrarlos. Prepárate, porque lo que viene cambiará todo lo que crees saber.